tardes a todas y a todos, bienvenidos a este acto de homenaje a Javier Marinas, que nos dejó hace poco más de un año. Bueno, vamos a presentar en primer lugar a la mesa. Lo que desde Grau quisimos hacer es un homenaje desde los colectivos, desde las asociaciones, clubes deportivos en los que Javier Marinas colaboró durante tanto tiempo. En ese sentido tenemos en la mesa representantes de distintas asociaciones, como digo, y colectivos con los que Javier colaboró durante años. José Luis Lorenzo Gómez, a la derecha del todo, del Peguero Rugby Club, presidente. Luego nos contará, pero bueno, durante muchísimos años Marinas hizo el cartel de ese referente del rugby nacional y del deporte asturiano como es el Seven de Grau. En representación de la familia Isaac Marinas. La verdad que hasta me estremezco un poco porque hace poco, unas semanas, llamé a Isaac y le dije: caramba Isaac, que no me coge el teléfono tu tío, porque estaba previsto que hoy estuviera aquí el padre de Javier, y me dice Isaac, es que murió el domingo. O sea, que ya veis la vida lo que tiene. Llegamos tarde siempre a todo se llega siempre tarde. Y bueno, de todas formas, bueno, en representación de la familia está Isaac, que acabo de ver que incluso hizo un cómic con su primo, con Javier, Isaac guionista, Javier dibujante, y bueno, tenemos ahí un original de esa colaboración. Continuamos. Hoy no puede estar con nosotros el presidente de la asociación, Valentín Andrés, porque está de viaje, pero bueno, el que fue durante muchos años presidente y secretario de ese colectivo y que conoció mucho, trató mucho a Javier desde ese puesto de presidente de la asociación y desde otros ámbitos, José Luis Rodríguez Alberdi, en representación, como digo, de Valentín Andrés. En representación de la asociación Amigos de Grau, el presidente de la misma, Manuel Fernández Martínez. También Marinas hizo las portadas de las revistas y otras muchas colaboraciones de la asociación Amigos de Grau y de los Moscones de Oro. Y luego, bueno, queríamos que habláramos desde esa faceta como Moscón de Pro, porque no olvidemos que falleció uno de los nuestros, un artista y un Moscón de Pro, que además lo demostró con hechos durante muchísimos años, con estas colaboraciones con su pueblo natal. Pero no olvidemos tampoco que estamos homenajeando y despidiendo a un artista de reconocido prestigio, desde distintos ámbitos, como autor de cómic, como cartelista, como ilustrador, como luego iremos viendo. Entonces, para dar esa visión un poco, también como amigo y conocido, pero en este caso como artista, está otro referente del arte asturiano como es Fabila, Amado González Evia. Y finalmente estoy yo en representación un poco del ayuntamiento, pero también me gustaría estar hoy aquí como amigo de Javier y como, pues, una persona que compartió con él la afición al noveno arte, al cómic. Entonces yo intentaré también en unos minutos dar una pequeña pincelada de Marinas como autor de cómic. Bueno, lo dicho, hay que ser consciente de que uno solo echa de menos las cosas cuando las pierde. Entonces Grau hoy echa de menos a Javier Marinas, ¿vale? Como Moscón, como artista, una persona que siempre colaboró con Grau, que organizó, está ahí Sánchez para comentarlo luego, organizó durante muchos años las jornadas del cómic de Grau en los años 90, pero aún así diseñaba camisetas, portadas de publicaciones, hacía aquí las presentaciones de todos sus libros, en fin, que valoremos un poco esta figura de Javier, no porque ya no esté, porque realmente porque se lo merecía. Vamos a empezar un turno de intervenciones desde todos los miembros de la mesa, pero bueno, el hecho de que nosotros estemos aquí sentados en este caso no es óbice para que vosotros, muchos de vosotros podríais estar aquí acompañándonos aquí sentados también,
Entonces hay un micro y cualquier persona que a posteriori quiera intervenir para celebrar este caudallo cultural, permitir que lo llame así, este homenaje cultural a uno de los nuestros, como vengo diciendo. Y bueno, vamos a empezar desde una esquina hacia otra, tampoco hablamos previamente, pero Goves, me gustaría que dieras esa visión desde el pilier Rubik Cool de Javier Marinas. Bueno, buenas tardes. Sí. Hola, buenas tardes. Para empezar, bueno, tengo aquí apuntado unas cosas porque, bueno, la cabeza a veces se falla. Tendría que contar de él, la verdad, que 2 horas. No me alcanzaría en 2 horas, seguramente. Yo lo conocí en una tarde en grado cuando lo presentaron en una sidrería y desde ese momento tuvimos una gran conexión y amistad. Teníamos nuestras tertulias y no siempre estábamos de acuerdo, pero al final siempre nos despedíamos con hasta mañana. Tengo que decir que con este club el respeto era mutuo y a pesar de que no conocía este deporte, el rugby siempre acudía a nuestros famosos terceros tiempos al finalizar nuestros encuentros. Desde ese momento siempre se mostró partidario de ayudar a nuestro club de la mejor manera posible, como a todas las asociaciones en grado, diseñando nuestros carteles en todas nuestras actividades y sobre todo en nuestro evento más conocido como el Seven de Grado. Lo que más admiraba de él era la capacidad que tenía para transmitir en un cartel o una ilustración las ideas que tenía para cada evento cuando lo realizábamos. ¿Qué quiero decir? Siempre nos juntábamos, siempre 2 meses antes, me decía el Boves, tenemos que juntarnos, que quedan 2 meses y tranquilo, que nosotros tomamos una botella de sidra y invitamos a cenar, ya plasmamos las ideas rápidamente. Así fue. Recuerdo el primer trabajo que realizó para nosotros, que llevaba unos días diciéndome, Boves, que tenemos que sentarnos para ir preparando el tema del cartel. Yo le dije, de acuerdo, Marinas, te invito a cenar con una sidra y cuando nos levantemos ya tienes la idea plasmada en tu cabeza, seguro. Así fue. Siempre repito que desconocía por completo nuestro deporte, pero aún así, con pocos detalles que le transmitía, antes del evento lo plasmaba al poco tiempo sobre un cartel. Yo conocí mucha gente diseñando, conocí mucha gente en carteles que nos hacían a nosotros, desde los típicos carteles de imprenta al principio, que no eso, él se mostró siempre partidario. Digo, Boves, no, tengo que hacerte el cartel de serie, tengo que hacerte el cartel de serie. Yo estoy abierto a cualquier tema. Y era lo que más me impresionaba. Estábamos hablando 4 palabras y él ya lo tenía aquí, solo faltaba que lo enchufáramos a no sé, por decirte, a una impresora y ya tenía el cartel diseñado en el momento. Eso es lo que siempre me ha transmitido. Conmigo se fue un gran amigo, y la verdad que siempre lo recordaré. Gracias. Buenas tardes. Bueno, yo quiero dar las gracias a la organización, al Ayuntamiento, al área de cultura, a Gustavo, a todos los que participan en homenajear a mi primo. Y como de la calidad artística de él ya se dijo bastante y se va a decir, yo quería recordar 2 cosas muy importantes que siempre plasmaba en sus carteles. Son sus 2 aficiones, la música, la buena música, decía él, la música de calidad. Y no hay que ver más que los carteles de la bossa nova, que le gustaba mucho, y todo tipo de música, y sobre todo el cine que era su gran pasión, coleccionaba todo tipo de películas. Este cartel, aunque parezca que no es una referencia un poco a la película Pesadilla en el Street, el famoso Freddy Krueger con la garra y las 3 cuchillas, un poco una referencia. Y en sus cómics, el encuadre, todos los encuadres, él tenía siempre el cine presente. Y bueno, poco más. Solo decir que siendo Moscón, amando su patria, viviendo en Avilés, nunca se acordaron de él en el famoso festival de cómic internacional, nunca se acordaron de él. Pero aquí estamos nosotros para recordar. Muchas gracias.
nombre de la Asociación Valentín Andrés, como os dijo Gustavo, tenía que estar Eduardo, pero me toca a mí, por honestamente. La Asociación Valentín Andrés con Javier Marinas tuvo una relación muy estrecha a lo largo, desde el comienzo del nacimiento de la asociación. La asociación nació en 1991 y cuando se decidió organizar ya el primer concurso de cuentos, resulta que, bueno, con el apoyo del ayuntamiento de Estaba Sierra, del concejal de Cultura, Sánchez, que hoy es de la asociación, empezamos a comentar y decimos, oye, no estaría mal que los cuentos fuesen todos ellos ilustrados, que llevaran un dibujo en el título de cada cuento de los que se editaban, porque se editaban todos los años, más 33 volúmenes. Y coño, ¿y qué tal? Allí surgió Sánchez y dijo, espera, vamos a hablar con Javier Marinas. Yo Javier Marinas lo conocía simplemente por la firma en un periódico que se llamaba El Omeno, otro después Yanicero, en el que él colaboraba y que era en asturiano. Lo conocía porque sus periódicos llevaban a las aulas de asturiano en las cuales se daba clase. Y entonces se habló con Javier Marinas. Javier Marinas, nada más que se lo dijeron, estuvo colaborando ya con nosotros en el año, bueno, pues el primer concurso, segundo, tercero, cuarto, en el 92, 93, 94 y 95. De forma totalmente altruista. Tenía, pues, cuando empezó, no sé, tendría unos 30 años, tendría recién cumplidos por ahí. Luego, a lo largo de la historia del concurso, también en alguna ocasión, ya ahora en el siglo XXI, echamos mano de él. Cuando no teníamos, oye, ¿qué pasa? Marinas. Marinas allí estaba, siempre. Incluso en una ocasión, no me quiero equivocar, en el último momento nos faltaban 10, 12 días para meter el libro en la imprenta y nos faltaban los dibujos de la persona que lo iba a hacer, la cual tuvo un problema y no nos pudo enviar los dibujos a tiempo. Pues hay que hablar con Marinas. Y eran 10 días y 2 días antes de aquello, Marinas ya nos tenía los dibujos hechos. Es decir, con la asociación siempre fue una persona maravillosa en todo lo que pedimos. Al mismo tiempo, en cuanto a sus publicaciones, no puedo dejarlo pasar porque los cómics, cuando Ballenas no fue el primero, ese no nos tocó aquí en grado, pero sí el resto de cómics que él preparó. Tanto el primero que hizo, que fue Domno, que fue sobre el conde Gonzalo Peláez, que lo hizo con Ediciones Trave, en el año, sobre el 2005 aproximadamente fue, y estaba escrito en asturiano, y entonces él, uno de los sitios, de los primeros a los que vino a presentar Domno fue aquí a Grau. Vino con la asociación inmediatamente a presentar Domno. Y lo mismo al año siguiente, cuando Ediciones La Cruz lo publicó también en castellano. Estaba César García Santiago, era el que editaba Ediciones La Cruz. Y Ras, oye, tengo que presentar el libro en Grau. Pues venga. Y Pati venía con nosotros. Siempre nos ofrecía, siempre decía, oye, la asociación y tal, tenéis que presentarme los. Pasó más adelante con Pedro Menéndez de Avilés, también como uno de ellos. Estaba escrito en bilingüe, en castellano y asturiano, porque hizo dos, uno estaba en castellano y asturiano y otro en castellano y inglés. El segundo estaba sobre todo dirigido pues, a América, donde había llegado Pedro Menéndez de Avilés. Y luego lo mismo pasó en el año 2012, cuando a él le concedieron el premio del Principado de Alfonso Iglesias con sus cómics, lo mismo. El cómic fue premiado, o salió el premio, me parece,
suele salir en diciembre, a finales de año. Y en cuanto el libro fue publicado, salió de imprenta, a los pocos días estábamos presentando en el grado, ya con él aquí. En aquel, además, a nivel personal, yo con él pues tuve una relación, bueno, bastante íntima, en el sentido de que, por ejemplo, el libro Hombres, los textos en asturiano todos, él me los había pasado en castellano, yo intenté corregirle cosas y luego el texto en asturiano se lo hice yo para arriba, había que presentarlo en asturiano el libro. Fue algo que, bueno, a mí me encantó, pero a él no le dio nada cuando ganó el premio, lo que os voy a contar. Estaba loco de contento y recuerdo que ese año, en septiembre, lo presentó, lo había presentado en algún otro sitio ya, y tuve que ir con él porque no me quedó otra solución, porque me apretó de tal manera que tuve que ir al Centro Cultural Guadalí, aquí a Castellón, a Piedras Blancas, a presentarlo allí. ¿Por qué? Bueno, pues que yo tenía que ir, y yo que no pinto nada, yo además tengo clase, yo era un día de... Pues no, y después me tuvo por la iglesia hasta las 12 o la 1 de la mañana. Que luego tuvo que decirme dónde aparcar el coche porque yo no sabía dónde estaba. Él llegóme, mandóme aparcar el coche, ahora vamos a tomar algo, metióme por aquí, por allí, por otro lado, y yo, cuando llego a la hora de marchar, digo, o me sacas dónde está el coche, o quedo en la iglesia. No había nada. Pero bueno, quiero decir que desde la asociación siempre esa colaboración con él y él con nosotros, recíproca, pues siempre muy íntima en ese sentido, ¿no? En el año 2021, de la asociación surgió, pues digamos, una idea que era la de organizarle una exposición en Grau sobre algunos de los trabajos que él tenía. Lo se hizo también el 21 entre el 8 y el 28 de octubre de 2021. Bueno, pues fue un éxito normal, tenía una cantidad de cartelería, muchos se quedaron sin poder poner, lógicamente, era imposible todo lo que podía tener. Yo recuerdo también unos años cuando su cenit en cuanto a premios de carteles, yo no había casi semana que no recibiese en mi correo electrónico el último cartel premiado o el último cartel no sé qué, y tenía, no sé, me dije, estás llenando el correo de carteles, había, no sé los que tenía. Esa misma exposición, hoy, un año después de su fallecimiento, está colgada aquí abajo, en homenaje a él, en honor a él, aquí en la planta baja. Siempre fue una persona dispuesta a colaborar con todo y con todos. Yo no sé, con él tengo algunos recuerdos a nivel personal también, aparte de la asociación. Recuerdo una ocasión que nos marchamos a Boado. Resulta que estaba, algunos lo recordaréis, Benjamín, que era el director de la caja, director de zona de Occidente de Cajastur, el padre Escasa, y se lo dijo en el año 2014, sí, le dijo llevaba mucha amistad también Benjamín con Javier, y le dijo a Javier, hay que hacer un viaje a Oal, porque este era de Oal, Benjamín. Hay que hacer un viaje a Oal y tienes que dar un taller de dibujo a los críos de allí del colegio. Ahí pues eran entonces había de primer ciclo, tenía dos grupos, unos más pequeños y otros un poco mayorinos de 12, 13, 14 años. Y allí se fue. Y cogió y conmigo. Yo para hablar del cómic Gómez y él, se pasó 4 horas con los críos
era increíble. Es decir, Benjamín me decía, oye, que los maestros suficientes tienen que dar clase. Los críos no querían ir a clase, claro. Estaban encantados de la vida y él estaba loco, contento con ellos. Quiero deciros que él para todo estaba dispuesto, no había nunca, no se le ponía nada por delante. Por eso me encanta hoy estar aquí hablando de él, porque para mí fue un amigo de los de verdad. Muchas gracias. Represento a la asociación desde el 15 de enero de este año, participaba de otros modos en la asociación desde hace ya 15 20 años, asiduamente, y conocí a Marinas con motivo de la entrega de los Moscones de Oro. Es cuando lo veía y charlábamos bastante a gusto en esos breves momentos anuales, donde se me quejaba muchas veces de que en Asturias y en general en España pues no nos acordamos mucho de las personas que son referentes cuando están vivas. Tenemos que esperar un poco a que no esté para que nos demos cuenta del gran valor que tiene. Lo que he hecho estaba un poco, no sé cuál es la palabra, pero a disgusto un poco porque recibía muchos premios fuera de Asturias y en Asturias, según él, pues no tenía el reconocimiento que debía tener. Pero no es solo que sea, suele ser pauta general. Nosotros en la asociación, fijaros que hacía la portada, diseñaba la portada de la revista de Moscones de Oro, siempre de una manera totalmente altruista y colaboradora. Y entonces, solo con ese hecho, que tenía muchos más, creo que debemos de ser agradecidos. Dicen los ancianos o las generaciones que nos traemos hasta aquí, que es de bien nacido ser agradecido. El reconocimiento que se le está haciendo es extraordinario porque además está hecho desde el corazón, no hay otras connotaciones y nosotros desde luego tenemos que colaborar para que la memoria de personas que son significativas en la comarca, ya no digo en Grau, sino en la zona, todas las personas que estamos aquí, pues valemos mucho menos que estas personas que tendríamos que reconocer en vida a poder ser. Entonces, bueno, nosotros estamos un poco en esa labor de reconocer, porque dicen, hombre, es que no hay personas suficientes, hay muchísimas personas que tienen una valía grande, que están al frente de asociaciones, que alguien que conoce un poco Asturias y un poco menos otros sitios, que sepáis que en Grau es el kilómetro cero de las asociaciones. En ningún lugar de Asturias podéis estar seguros, proporcionalmente a la población, hay tantas asociaciones como aquí y que funcionan. Vamos, no las puedo nombrar todas porque son muchísimas, unas menos, otras más, pero con unas ganas de hacer cosas que es meritorio. Este año, como no teníamos a Marina, pues le encargamos la portada a nuestro amigo Fabila, que es otra persona extraordinaria, donde la haya. Por donde quiera que va, representa Asturias. Y estamos un poco en deuda también en el mismo sentido. Tenemos algún plan para que a partir de este año, bueno, pues sea un poco más reconocido de lo que es. Desde la asociación Amigos de Grau, que ya en su día, creo recordar, en el 2013, se le dio el título de Moscón de Oro local. Y él estaba orgullosísimo, por supuesto. Y bueno, yo creo que las personas no se van si la memoria sigue, si la memoria persiste en la familia, en los amigos. Y bueno, pasa como cuando se nos van por motivos de edad las generaciones, dicen, bueno, se nos van y
no sé, hay que pensar que quedan en nosotros, porque nos trasladan lo bueno y lo malo y hay que quedarse con lo bueno en este caso. Y bueno, en ese sentido, pues agradecer a personas como él la ayuda y la forma de entender la vida, como decimos, y de ayuda total y altruista a la asociación. Nada más. Buenas tardes. Marinas tuve una relación de varias maneras, ¿no? Una como colega, como si fuera eso, de la misma actividad, de la misma profesión, porque a mí también me gustaba hacer carteles y aunque muchos menos y mucho peor, pero después tuve una relación con él en el taller, o sea que eso ya era día a día, un taller de rotulación que teníamos en Avilés, y lo tuve que pedir que me echara una mano cuando murió mi padre. Para seguir yo al frente necesitaba tener a alguien que supiera del tema, y Marinas era el adecuado. Estuvo ahí un tiempo y después ya se pasó para Alex, pero ya me dejó a mí con cierta tranquilidad. Relación humana, yo lo pasaba muy bien con él, era puro temperamento, estaba hasta a discutir porque llegábamos hasta extremos donde ya casi era violento y no pasaba nada. Cualquier persona que nos veía podía pensar que estábamos discutiendo de verdad, ¿no? Era puro temperamento, era una persona entusiasta hasta el punto de que te hacía ver lo que él estaba pensando, te lo explicaba con gestos, con esa naturalidad que tenía él, ¿no? Era entrañable. Y luego, como artista, yo a mí siempre me dejó asombrado los carteles, las composiciones que hacía, el colorido, cómo iba directamente a la imagen, o sea, a lo importante de la imagen, transmitía. No me extraña nada que recibiera tantos premios, porque esos carteles en cada una de las ciudades donde lo ponían para anunciar el carnaval o cualquier evento, tenían que llamar la atención muchísimo, llamaba la atención de lejos. El cartel, y yo la mejor definición que oí es que tiene que ser un grito en la pared, y este conseguía ese grito. Javier conseguía que se viera ese impacto. La muestra está ahí abajo en esos carteles. Podría hablar mucho más técnicamente, pero yo creo que lo más importante es eso, que cómo transmitía, cómo no hacía falta ni el texto. El texto muchas veces era solamente para decir que era en tal sitio, pero ya se sabía todo lo que iba a haber en ese evento, a base de poner aquellos de forma simbólica una serie de esquemas, ¿no? Los carteles de él son composiciones que a veces resultan como arabescas, y otras veces son totalmente abstractas, y definen perfectamente lo que quiere decir. Él, me recuerdo, antes Alberdi decía que le mandaba las fotos, ¿no? Y a mí me llamaba y yo ya contestaba, dice, ¿dónde? ¿Dónde cayó esta vez? Y decía, en Francia. Bueno, y era una fiesta, ¿no? El pensar que estaba llegando a sitios donde los delegados normalmente no tenemos mucha convocatoria. Entonces, pues eso, buenos recuerdos de él, echarlo mucho de menos y no sé, agradecer todo lo que hizo por Bravo y por la amistad. Bueno, se ha dicho casi todo. Solo comentar que la exposición no es solo el patio. Mucha gente piensa que solo tenemos el patio. Recordar, si no lo habéis visto, entrar también a la sala de exposiciones, a la sala pequeña. Si bien el patio está centrado en su faceta como cartelista, en
la sala pequeña, en la sala de exposiciones, tenemos esa faceta ya como autor de cómic. Pues ya se ha dicho aquí, Alberti, desde revistas de cómic asturiano como el Yapiceru, Homeru, los álbumes ilustrados desde Ballenas que publicó el Museo Marítimo de Luanco, Domno en sus 2 ediciones, como ya se comentó también, ese hito que fue el premio Alfonso Iglesias, que concede el Principal Mejor Cómic del año, en el año 2013, y también en esa sala hay originales suyos, dedicatorias. Yo siempre me hace gracia cuando un escritor te dedica un libro, pues escribe 4 cosas, pero los dibujantes, los caricaturistas, los autores de cómic, la verdad que se lo ocurran y eso se ve ahí. Y luego también una cosa quizá que no es conocida porque todos vimos sus carteles, sus colaboraciones con el Eco de Grau, con la viñeta del boletín que publicaba el ayuntamiento, sus portadas de las distintas publicaciones, su colaboración también con las hojas del Foro, la revista de creación literaria y plástica de la biblioteca, etcétera, 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 como estamos viendo. Pero es verdad que hay 4 ilustraciones originales en esa exposición, no muy conocidas, porque están inéditas, son sobre el mercado de Grau, la evolución del mercado. En el año 2013, la Asociación Amigos de Grau y el Ayuntamiento presentó por primera vez Grau al Premio Moscón, al Premio Pueblo Ejemplar de Asturias, centrado en el mercado. Y Marinas ilustró esas 4 ilustraciones de 4 momentos históricos de la evolución del mercado de Grau. Junto a eso, pues en el ámbito del cómic, es verdad lo que dijo Isaac, que en inglés igual no se le reconoce tanto, pero él era un fijo en el Festival de Cómic del Principado de Asturias que se celebraba en Gijón con Arguesú, que organizaba Arguesú. Él organizó en Grau en los años 90, durante unos cuantos años, unas jornadas del cómic en Grau, que venían los principales autores de cómic asturiano, Germán García, gente que luego publicó con Marvel, o sea, Germán García dibujó Superman, por ejemplo, Javi Rodríguez, la Patrulla X, el Capitán América, pues esa gente estuvo en Grau de la mano de Marinas ya en los años 90. Y como él, otros muchos autores, os sonará la crónica de Leo de Gundo con Gaspar Meana, bueno, pues Marinas no solo era un autor de cómic, ya de faceta cartelista, ya habló Flavila, sino que fue un promotor de estas jornadas. Y bueno, recomendar que todavía está hasta el día 15 esta exposición en la sala pequeña también, que la veáis y que lo comentéis a la gente para que la disfrute. Como os decía antes, aquí estamos una serie de personas, pero bueno, está abierto completamente para que intervengamos todos y recordemos esa faceta de Marinas como autor de cómic. Recuerdo también, ya que lo dijo Alberti, y no conviene olvidarlo, que no solo fue a Boal a dar talleres de cómic, fue al Virgen del Fresno, al Gourdier. Me corté un poco de traer una, porque bueno, me parecía demasiado personal, cuando en el Colegio del Fresno hicieron unas jornadas de cómic, nos invitaron a Marinas y a mí, y tenemos allí una foto en la que él sale de Zipi y yo de Zape, porque tenía allí como un fotocall. O sea que la verdad que yo como gran aficionado a los cómics, parece increíble que tuviéramos aquí en Grau al lado, como decía Amado González de Favila, que tuviéramos aquí una persona que ganaba premios internacionales o que ganaba concursos de cómic o que publicaba regularmente en revistas de cómic. También en la exposición tenemos una enciclopedia del cómic asturiano abierto por la página donde se reseña la biografía de Marinas. En fin, que lo que decía al principio, solo nos damos cuenta de lo que tenemos cuando lo perdemos. Javier Marinas era uno de los nuestros, era un moscón que siempre ejerció de ello y lo demostraba con hechos, colaborando siempre con las asociaciones y clubs y viniendo a la mayoría. Él no vivía en Grau, pero era una de las personas que a más actos culturales venía.
a las actividades de los Moscones de Oro venía a la entrega de premios, como venía mucha gente, pero venía a los actos de la Semana Cultural. Se presentaba un libro, se presentaba una actividad, lógicamente él era más fácil que viniera cuando era de viernes, pero es cierto que... no sé qué está aquí movido, está buscando. Es cierto que él era un asiduo de la Casa de la Cultura, de la vida social y cultural, y como también apuntó bien Alberti, y de la vida también del grado nocturno. Es de agradecer que, bueno, que aunque viviera en Corbera, en la zona de Avilés, los campos eran Corbera. En Las Vegas, perdón. Pues nada, él siempre en las entrevistas se catalogaba como moscón, ejercía de ello y lo demostró siempre con hechos. Y bueno, como ya comentaron mis compañeros de mesa, se podrían decir muchísimas cosas de Javier, pero ahí está su obra, ahí están sus hechos. Lo que sí yo rogaría, lo digo públicamente, y perdóname Isaac, es que los originales, la obra de Javier, que esté guardada a buen recaudo, porque ahora que falta el padre, falta la madre y eso, pues sería una pena que ese material, esos originales tremendos de cómico, bueno, muchos carteles son digitales, pero bueno, incluso sus enseres de trabajo, que lo recoja la familia, porque ese es un legado de un artista que con el paso de los años se va a valorar cada vez más. Y nunca olvidemos que era de aquí del lado. Vale, un poco más tengo que decir. Gracias a todos por vuestra asistencia y lo que dijo también otras personas en la mesa. Mientras hablemos de las personas que no están, sigamos viendo sus carteles, leyendo sus cómics, seguirán con nosotros. Y Javier Marinas seguirá por siempre a los aficionados del noveno arte y a los moscones con nosotros, porque ahí está su obra y recordemos sus hechos y su colaboración con Gra. Ya me estoy enrollando esto. Muchas gracias. Bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario en la mesa o entre el público. A mí me gustaría... Esto es para que quede grabado. Ah, vale. Si no te importa. Ya estaba encendido. Sí, pero está rojo ahora. Bueno, buenas tardes. A mí me gustaría decir algo porque yo creo que todos los que estamos en esta sala teníamos relación personal con él y teníamos anécdotas con él y tendríamos muchísimas cosas que contar. Yo también la tenía relación con él hace muchísimos años y bueno, una muy buena relación. Teníamos un amigo común en Avilés y cada vez que nos veíamos decía, oye, que tú con tu amigo. Y bueno, el amigo este en cuestión está en la Embajada de Camerún y por cierto le encargó el cartel para las jornadas que hacen allí de España en Camerún, en la Embajada, y se lo hizo Javier Marinas. Y me consta que vino al tanatorio cuando falleció, estuvo y se lo entregó a su padre, ¿no es verdad, Isaac? Sí. Y bueno, solamente recordar su obra, ya lo habéis recordado vosotros, pero a mí me maravillaba la capacidad que tenía de relacionarse con todo el mundo, pero de una forma tan natural que era, bueno, no sé, él no tenía ninguna barrera para relacionarse con nadie. Bueno, podemos dar gracias de que, bueno, esto se lo puse en la pila, vale. Podemos dar gracias de que no hubiera ido a ningún taller de asertividad, esos que hay ahora tan en boga, en los que te enseñan a decir que no. Entonces, bueno, pues tenemos esa suerte de que nunca fue a ninguno de esos talleres y nunca supo decir que no. Siempre dijo sí a todo. Sí, es verdad. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿O hacer algún comentario? Sin micro, ¿eh? No os asustéis.
Puede hacerse sin micro. No, yo tengo este original, yo creo que el mejor sitio, No hay aquí pilas. el mejor sitio en el que está el original es en la biblioteca pública. Este original que... Sí. Es un original del que el guionista es Isaac y el dibujante Javier. Y me lo regaló hace muchos años, cuando yo era estudiante en la Facultad de Derecho. Aquí está la facultad representada y bueno, lo traje para acá, y donde mejor va a estar es en la biblioteca pública, aquí en Cerrodón. Pues bueno, muchas gracias. En nombre de todos los moscones. Sí. No, el estilo además lo mantuvo siempre desde el principio, porque ese es ya de antes del 2000. Yo quisiera decir algo, no sé si compartiréis con nosotros que la cultura en Grau está a buen recaudo, con la persona que tenemos aquí a la izquierda, que tenemos la suerte de tener. Y dijo una cosa importantísima, que es que durante muchos años se desperdició el legado que se quedaba en las casas antiguas, con toda la historia que con ello llevaba, que se tiraba a la basura, que se quemaba, que si todavía se conocen cosas o alguien sabe de ese patrimonio que tenemos cultural tan grande, que son nuestras raíces, él hacía un poco hincapié antes que debemos efectivamente de ayudar a que esas cosas pervivan. Esto es... ¿cuánto vale? Pues nada, o todo. Es una cosa que se le tiene que dar valor, y yo solo recordar que hay que cuidar el patrimonio que tenemos, y estoy totalmente proclive, y nosotros desde la asociación así lo vamos a hacer, que todas esas cosas que pueden ser recuperadas, el que estén en un museo, que estén a buen recaudo, que se conserven. O simplemente que lo guarde la familia, porque yo voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos archivos fotográficos se recuperaron de contenedores? No ya de particulares, de estudios de fotografía. O sea, eso está a la orden del día. Entonces, bueno, sé que Marinas, muchas cosas de los que hacía ahora últimamente eran digital, pero bueno, tenía mucho material en papel, como es este original, esta página de cómic, y que bueno, que se conserve, porque bueno, es la vida artística de una persona. Y bueno, nos imaginamos que se tirara un cuadro, pues el noveno arte, el cómic, es como si tiráramos un cuadro. O sea, las páginas de Marinas no pueden perderse, estropearse o simplemente por el deterioro. Bueno, para que estoy predicando, pero es una cosa que yo viví, no en el contexto del cómic, pero sí de archivos fotográficos de fotógrafos de Grau, que por ser demasiado prudente se perdieron cosas, o por decir, bueno, ya hablaremos más adelante y luego llegamos tarde. Y como eso, lo que dijo Manolo, aplicable a 1000 cosas. Hay cosas que se donan, por ejemplo, para el Museo Etnográfico, que fuera de Grau son chatarra, y de hecho, cosas que se vendieron para chatarra, que el valor es para Grau. Objetos de industrias o de casas particulares o de comercios emblemáticos para Grau. Lo que tenemos en Fontela puede valer X euros, pero el valor que tiene para Grau es incalculable. Eso está claro. Bueno, sigo predicando. Es tu obligación. Bueno, nada. Pues nada, vamos a despedirnos no con un minuto de silencio, sino con un minuto de aplausos para Mayores.